Muy buenos días a todos los monterianos que se conectan a esta hora por el Facebook Live de la Alcaldía de Montería, donde inmediatamente de mi presentación, el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia Sanín, va a dar a conocer la situación de la pandemia COVID-19 en el municipio de Montería y se anunciarán también algunas medidas que se van a aplicar en la ciudad. En esta rueda de prensa, en la que también nos acompañan algunos medios de comunicación, guardando todos los protocolos de bioseguridad, también nos acompaña el gerente COVID, Hugo Kerguelén García, y secretario de Planeación. Nos acompaña la doctora María Isabel Moscote, anestesióloga, epidemióloga y quien integra el comité técnico científico conformado por la Alcaldía de Montería, precisamente para acompañar y asesorar a la Alcaldía de Montería en todo este proceso de la pandemia de la COVID-19. Y nos acompaña también Hernando Durango, asesor de la Secretaría de Salud Municipal. Vamos a iniciar inmediatamente con la intervención del alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia Sanín, quien nos va a dar un panorama general de cómo está la situación del COVID en la ciudad. Muy buenos días, amigos de Montería, a todos los periodistas que nos acompañan de manera presencial y también virtual. Un saludo muy especial a ustedes, a nuestro equipo de gobierno, a nuestro secretario de Planeación y gerente COVID, doctor Hugo Kerguelén, a nuestro secretario de Gobierno, doctor Gabriel Moreno, a nuestro equipo del comité científico que conformamos desde muy temprano en la ciudad de Montería, que hoy está representado por la doctora Moscote, nuestro asesor, doctor Hernando Durango, desde la Secretaría de Salud Municipal y también asesor de despacho. Estos momentos que hoy vivimos en la ciudad de Montería, que han sido complejos, así como los últimos meses, donde no hemos parado de trabajar un solo instante, donde todos los segundos del día han sido invertidos para preservar la vida y la salud, sin dudarlo. Conformamos, como le decía hace un instante, un comité científico con un alto valor cívico, entendiendo también la gran complejidad que vivíamos en ese momento, donde esto quizás no está escrito en manuales, donde sabíamos que teníamos una responsabilidad histórica y había que hacer lo posible y lo imposible para preservar y salvar vidas. Un comité científico que ha identificado también, a través de un ejercicio que no fue simplemente de papel, no fue para una foto, no fue apenas para una declaración, ha trabajado, y quiero hacer un reconocimiento por su labor, por su dedicación, por el esfuerzo, por invertir también tantas horas por todos los monterianos y por hacer una dirección de una política pública seria y estable en la ciudad de Montería. Desde el inicio de esta emergencia sanitaria generada por la COVID, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para preservar la salud y salvar vidas. Yo quiero también decir que, a diferencia de Bogotá, de otras capitales que tienen la categoría de distrito, lo que en este caso significa que tienen la competencia y también la responsabilidad de primer, segundo y tercer nivel de atención en salud, es bueno decir, también sano decir, que Montería, su competencia directa es el primer nivel de atención. Por eso concentramos los esfuerzos en crecer y expandir nuestra red de la S Vida Sinú, como muchas veces lo dijimos. 3 hospitales nuestros, en La Gloria, en La Granja, en El Amparo. También hacer nuestro primer hospital de campaña, que ya está en servicio. Paralelo a eso, trabajamos articulados con la gobernación, y quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro gobernador, al doctor Orlando Benítez, a su equipo de trabajo, a su secretario de Salud departamental, donde hemos trabajado articuladamente desde el principio, tomando medidas pioneras, históricas, medidas que en su momento fueron muy efectivas para contrarrestar y controlar la COVID-19. Y un ejemplo palpable en la costa, ciudades como Barranquilla, como Cartagena, que su pico
se adelantó hace varias semanas, donde siempre lo planteamos, siempre era una gran preocupación de que llegara el pico a la ciudad, de que esto se iba a presentar, que fuera creciendo los casos. Y la probabilística y la bioestadística es la matemática más inexacta, porque todo depende de nosotros, de cómo nos cuidemos, de que tengamos distanciamiento, de que usemos las mascarillas o tapabocas. Nuestro gran propósito de activar todos los protocolos, todo lo necesario para preservar esa vida y esa salud. Decirles que también trabajamos paralelamente y articulados con la gobernación, donde la competencia directa de la gobernación casualmente es esa, la unidad de cuidados intensivos y la nuestra de primer nivel. Siempre mantuvimos la preocupación por esa llegada y ese aumento y también las medidas adoptadas y orientadas a controlar esa curva de contagio. Por eso tomamos medidas adicionales. Por eso poco a poco fuimos creando ese equilibrio entre la economía a través del grupo de verificación y vigilancia, el trabajo del grupo epidemiológico haciendo los cercos en los barrios. Por eso la disminución comparada con otras capitales del país. Sabiendo desde el inicio que los contagios podían crecer y por eso insistimos siempre en ese autocuidado, en la autorregulación. Pensamos siempre en decir a los ciudadanos de viva voz, en los barrios, en las reuniones, en los videos que enviábamos, para que todos acataran esas recomendaciones. El salir a veces a la calle si no era necesario. Y quiero reiterar que no hay alerta en ese primer nivel de atención. Bajo esa estricta consideración, y solo bajo esa estricta consideración, hicimos esa petición formal al ministro. Seguimos atendiendo de manera articulada nuestra S-Vida Sinú, la atención de ese primer nivel, con la asistencia en casa, avanzando en telemedicina, aperturando la consulta externa y suministrando tratamiento temprano, que es lo más importante. Hoy tenemos disponibilidad de camas en hospitalización, tanto en la red nuestra, la S-Vida Sinú, también en la red privada y las IPS. Porque otro aspecto que está incidiendo en la mortalidad y la criticidad es que las personas no acuden a tiempo, por desconocimiento, por temor, por miedo. Hoy llegan directamente a solicitar una cama de unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que estamos sintiendo hoy en la ciudad. Los ciudadanos no se están cuidando, no están llegando al centro de salud a decir que tienen algún tipo de sintomatología y llegan cuando ya quizás es muy tarde. Y en ese sentido poco ayudan a que se le dé una muy buena atención y una atención oportuna. Por eso con la S-Vida Sinú estamos trabajando ya hace varias semanas y lo seguiremos intensificando esta semana. Comenzamos desde hoy a intensificar mucho más la atención en los barrios, a visitar puerta a puerta, a revisar a través de también esa visita formal de los médicos, a aumentar la telemedicina, donde el call center está trabajando muy bien, pero muchos ciudadanos hoy no sienten hoy la tranquilidad de hacer la consulta directa y prefieren decir que no tienen la enfermedad. Y eso es un grave error que están cometiendo hoy los ciudadanos y por eso el nivel de criticidad en camas de UCI se ha ido aumentando. También quiero hacer un llamado muy importante a las EPS. Yo quiero centrarme un momento en esto, a que atiendan de manera oportuna a los usuarios que consultan. No podemos desestimar ningún solo caso. Y los combinamos a que realicen más convenios con laboratorios habilitados para que esta prueba de diagnóstica COVID-19 sea rápida y oportuna. Desde la Secretaría de Salud seguiremos haciendo una vigilancia fuerte para que las EPS hoy cumplan esa labor que tienen que hacer. El 60% de estas atenciones que se captan por el call center corresponden a EPS contributivas o que están bajo la contratación de la S-Vida Sinú. Por eso les hago ese llamado, a que seamos muy responsables. También al secretario de Salud departamental, a que ponga en cintura las EPS. Hoy se hace necesario una clara intervención y en una revisión completa
de lo que están hoy trabajando. Así que, señores de las EPS, hay una orientación clara del Ministerio de Salud y es una obligación atender a los pacientes. De nada sirve el trabajo que estamos haciendo en la Alcaldía de Montería, en la Gobernación, si ustedes no cumplen su labor, si ustedes no cumplen con esa responsabilidad. Desde su funcionamiento, el call center ha atendido alrededor de 10.000 llamadas. Se atienden 400 llamadas diarias. Tenemos y contamos con un gran equipo, con médicos, con enfermeros, médicos disponibles en las noches para poder atender en esa telemedicina, horario de 24 horas todos los días. Al recepcionar la llamada, el equipo de salud está entrenado para aplicar el cuestionario o la lista de chequeo, diseñada para clasificar la gravedad de los pacientes. Se les preguntan los síntomas, las características, si tiene fiebre, disnea, dolor de garganta. Se indaga sobre los contactos estrechos o algunos contactos positivos que conozcan. Se orienta en la conducta de aislamiento y se informa de su caso, que será notificado a su EPS. Así que hoy estamos haciendo la tarea y estamos haciendo la labor. Se requieren tomar medidas que las vamos a anunciar en un instante. Pero quiero decirles que desde la Secretaría de Salud Municipal, desde la Gerencia COVID, desde la Secretaría de Gobierno, desde la Alcaldía de Montería, también articulados con la Gobernación, estamos trabajando sin descanso. Cumplimos hace unos días los primeros 6 meses de gobierno, más de la mitad en pandemia. Claramente, cuando vemos situaciones del país que se presentan en Bogotá, que se presentan en Barranquilla, que se presentan inclusive en Sincelejo, que se presentan en Cartagena, hoy vemos la situación nuestra, donde hemos avanzado significativamente por un trabajo articulado, pero se requiere la responsabilidad de todos. Nuestro gerente COVID va a mostrarles un poco cómo está distribuido, de acuerdo a territorialmente cómo está distribuido la ciudad, cómo han sido los cumplimientos o los incumplimientos de los protocolos de bioseguridad. Hoy vemos cómo ciudadanos los fines de semana pareciera que no tuvieran COVID, pareciera que el COVID no estuviera en las calles, no usan las mascarillas, no hacen distanciamiento físico. Hoy la responsabilidad tiene que ser de todos. Podemos hacer todos los esfuerzos, podemos tener todas las UCI, podemos tener todas las camas de hospitalización, pero si finalmente hoy no nos cuidamos, no nos autocuidamos, no nos autorregulamos, no tenemos distanciamiento físico, esto finalmente no va a salir bien. Estamos en un momento importante, estamos en un momento de crecimiento de la curva epidemiológica, que lo anunciamos hace 2 meses y medio. Yo recuerdo esa reunión donde muchos nos llamaban a decirnos, ¿es cierto esa bioestadística que plantearon? ¿Es cierto que la curva puede ser inclusive en mayo? ¿Es cierto que vamos a tener tantos contagios en la ciudad? Y les decíamos, todo depende del cuidado, todo depende de la responsabilidad. Yo también quiero terminar esta primera intervención diciendo que Montería hoy se sitúa entre las 10 ciudades en Colombia que menor desempleo. Sin embargo, es un desempleo alto, el 20.7. Mantener ese equilibrio entre preservar la vida y también activar la economía es un gran reto, pero también depende de la responsabilidad de todos. En las medidas que vamos a tomar y que vamos a anunciar ahora, se van a volver más drásticas en el momento en que los ciudadanos no cumplan hoy con su responsabilidad, cuando no cumplan con el aislamiento, cuando no cumplan con la responsabilidad de usar el tapabocas de manera obligatoria, cuando no cumplan las medidas de distanciamiento físico y de lavado de manos. Bajo ese estricto sentido, Montería seguirá creciendo en alternativas de mejorar la economía y preservar la vida y la salud al mismo tiempo. De lo contrario, tendremos que ser mucho más restrictivos en el corto plazo. Así que le doy paso al doctor Hugo Kerguelen para que nos cuente un poco y nos visualice cómo está hoy el panorama en los sectores que tenemos en la ciudad ya identificados con los protocolos de bioseguridad activos y también cómo está la apertura de los sectores y otros temas adicionales. A la doctora María Isabel Moscote vamos a escucharla.
Quiero agradecerles a todos los que están en estos momentos escuchando, porque esta epidemia, como cualquier problema de salud que involucra a una cantidad importante de personas, nos involucra a todos e involucra la participación de todos. No se puede recaer la responsabilidad de los efectos de una epidemia en la población, pero tampoco puede recaer toda la carga sobre las instituciones prestadoras de salud y los profesionales de salud y los entes territoriales. La salud es un bien público que depende, su cuidado depende primero de la persona y segundo del sistema de salud. Entonces, eso es importante que se ha entendido que se requiere el autocuidado como primera medida para el manejo de esta epidemia. Tener una prueba positiva para coronavirus no significa estar enfermo. Esta es una característica que puede llevar a mucha confusión, entonces existe temor. Y eso es lo que hace más difícil el control de esta epidemia, porque podemos tener muchos portadores asintomáticos. Las cifras que nosotros evidenciamos en los noticieros de los casos confirmados obedece a aquellos que tienen pruebas positivas, pero no significa o no representa el número real de infectados. El número real de infectados puede ser hasta un 70% mayor de lo que realmente estamos viendo. Esto ha sido notable en todos los países. Si nosotros analizamos las epidemias en otros países donde ya ha avanzado, vemos que el número no llega ni siquiera al 1% de la población total. Si vemos aquí en Colombia, el número de casos es pequeño respecto al resto de la población y vemos cómo la curva está tendiendo a estabilizarse hacia el ascenso y la mortalidad está aumentando. Para nuestro caso en particular, importante recalcar que no hay que tener miedo a hacerse la prueba pensando que si soy positivo, entonces voy para cuidados intensivos y me voy a morir. Existen muchísimas cosas que hacer antes de eso. Lo primero es que no se sabe por qué algunas personas desarrollan la enfermedad y otras personas simplemente pasan asintomáticas, pero un pequeño porcentaje, que puede ser el 15%, desarrolla síntomas y un 5% desarrolla síntomas graves que pueden ir desde una neumonía hasta choque séptico y disfunción multiorgánica. ¿Qué es lo que se sabe respecto a la respuesta inmunitaria? Que existen unos días entre esos síntomas iniciales donde es posible bloquearse y evitar que la replicación viral sea acelerada y se comprometa el sistema inmune y ocurra aquel desorden que algunos llaman de tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria, que no es más que la activación desordenada de nuestras defensas en contra de nuestros propios tejidos. Eso es lo que podemos hacer desde la entrada de las urgencias hasta la unidad de cuidados críticos. Eso es lo que es susceptible de modificar una vez se detecta el caso inicial y el paciente está enfermo. Pero, ¿cuál es el panorama de hoy? Tenemos las urgencias vacías, tenemos las camas de hospitalización bastante desocupadas a más de un 50%, porque las personas no están consultando en el momento adecuado. Los pacientes que han fallecido han llegado a las instituciones con más de una semana de síntomas. El coronavirus tiene una característica y es que su cuadro es supremamente acelerado. Así como ha presentado una tasa de infectividad de las más altas conocidas, solamente superada por el sarampión, así también su enfermedad pasa de síntomas leves, dolor de garganta, fiebre, a 3 días entrar el paciente en falla respiratoria. Entonces, es decir, que si sabemos que hoy, pese a las lluvias, pudiesen existir otras causas de gripe, si hoy presentamos dolor de garganta, fiebre, lo primero que tenemos que pensar es que puede ser un caso de COVID y debemos acudir al llamado, llamar a la línea de atención, llamar a las instituciones y que se preste
un diagnóstico oportuno de esa situación para evitar que se desarrolle la enfermedad. Si no ocurrió nada, si simplemente los síntomas fueron leves, es ganancia. Pero si los síntomas comienzan a aumentar, será nuestro propio pesar el no haber consultado más tempranamente. No hay UCI suficiente si toda la población se enferma. Y eso ya nos lo han demostrado las grandes potencias que tienen una infraestructura envidiable en salud, países como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, se han visto arrasados de igual manera que un país pobre. Entonces, es decir, que tener más camas, tener más médicos, tener más centros de atención, no es lo que determina el curso de la epidemia. Y sí, lo que se puede hacer para prevenirlos. Entonces, sigue siendo el pilar de atención de esta epidemia el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, el evitar las aglomeraciones, porque ya se sabe que el virus se transmite incluso cuando la persona está hablando en tono alto o durante más de 30 minutos se comparte el mismo espacio. Deben procurarse espacios ventilados. No podemos estar encerrados eternamente y no podemos dejar de procurar medios para el sustento diario, pero sí tenemos que minimizar lo más posible que sea las salidas y el contacto social. Entre las acciones que se han hecho o qué es lo que decimos nosotros cuando que hablamos de que la epidemia nos permitió ganar tiempo para prepararnos y todos se estarán preguntando por qué no hay camas de cuidados intensivos. Entonces, no es la única situación que había que intervenir, había que hacer capacitación del personal asistencial, capacitación en bioseguridad, en utilización de elementos de protección personal, en transformación de toda la ruta de atención. Cualquiera que haya visitado a un hospital o a una clínica deberá observar todo el tiempo que debió invertirse para modificarse las rutas de atención. Promoción a la comunidad, que hay que seguirla haciendo todo el tiempo, y obviamente la ampliación de la infraestructura. Repito que no hay número de camas suficientes para soportar la infección de toda la comunidad. Entonces no podemos llegar a ese punto. Como afortunadamente las enfermedades transmisibles son susceptibles de modificar, el llamado que hoy quiero hacerles es, primero, a que consulten, todos aquellos que estén enfermos, a que consulten y ayuden a ubicarse, a autorreportarse para que se realice la prueba confirmatoria. Y todos aquellos que estén sintomáticos en este momento, que guarden sus medidas de aislamiento dentro del mismo domicilio y dentro de su trabajo. Es decir, no pueden ir a trabajar. Todo aquel que esté sintomático en este momento, es mejor que permanezca en casa durante 2 semanas y en el mismo tiempo avise a la institución que tiene la obligación, la EPS, de realizarle su prueba diagnóstica. El segundo llamado es a las instituciones prestadoras de salud a incrementar las acciones de diagnóstico y tratamiento precoz, hacer uso de la teleasistencia. Si los enfermos no están consultando a nosotros, pues tendremos nosotros que llegar hasta ellos. Buscar cómo desde la consulta se captan pacientes sintomáticos independientemente de la causa por la cual consulten y hacerles la prueba. Porque cualquiera en este momento de fase comunitaria, es decir, donde la infección está en la comunidad, cualquiera de nosotros puede ser positivo y no tener síntomas. Y eso nos hace pensar que no está ocurriendo nada, pero resulta que somos agente dispersor del virus y la epidemia continúa. Un punto final es el cálculo que se hizo del número de pacientes que eran infectados desde casos positivos y el tiempo que transcurría en duplicarse los casos. Hasta hace un mes era mayor a 15 días. Hoy esa tasa de duplicación, los casos se nos están duplicando cada 10 días. Y eso es lo que hace, en la medida que ese número se vaya volviendo más grande, es decir, el número de personas que se infecten por cada persona positiva, en la medida que crezca, así va a ser el crecimiento de nuestros casos.
esto todavía puede revertirse. Yo tengo mucha fe en los monterianos que siempre han sido líderes, que siempre han sido conscientes y amantes de su región, en que en este momento reviertan esa situación aumentando las medidas de distanciamiento social, disminuyendo esa sensación de relax, de que nada está pasando o que no es conmigo, y tomando las medidas de protección para disminuir el número de muertes y de casos críticos. Y finalmente, insistir en que consulten temprano para evitar que lleguen tan críticos, porque ya una vez ha llegado ese momento inflamatorio, la mortalidad es muy alta. Existe muy pocas probabilidades de que una persona que llegue a cuidado crítico con COVID sobreviva. Muchas gracias. Con corte al 5 de julio de 2020, Montería cuenta con 491 casos confirmados de COVID-19. De la totalidad de ellos, el 65% son aportados por las comunas 1, 3, 4 y 6. Hemos sectorizado la ciudad de Montería en 5 zonas, con el fin de hacer seguimiento constante al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Se han visitado por el Grupo Heavy 696 establecimientos comerciales, en donde se han realizado labores de pedagogía, entrega de tapabocas y, en caso de incumplimiento, sellamiento de dichos establecimientos. Los números y reportes son públicos y se encuentran dentro del sello Heavy en la plataforma de Curva Montería. Los sectores centro y norte presentan porcentajes de cumplimiento del 64 y 63 respectivamente. Preocupan los sectores sur, oriente y occidente, con incumplimientos del 69, 75 y 64% respectivamente. Claramente, vemos una correlación directa entre los incumplimientos de los protocolos de bioseguridad en la ciudad y el número de casos reportados por comunas. Con relación a esto, no hay nada que discutir. El uso constante de tapabocas, el distanciamiento físico, el uso de alcohol y el lavado de manos sirve para combatir el COVID-19. Las fiestas y las aglomeraciones, por otro lado, nos condenan a un número de casos que, a pesar de cualquier medida tomada por el gobierno municipal, será incontrolable. Les hago la siguiente pregunta. ¿Seremos capaces de aprender de experiencias ajenas y poder autorregularnos? ¿O tendremos que esperar a los muertos fuera de los hospitales o posiblemente en las calles para que el miedo nos lleve a confinarnos? La decisión está en cada uno de nosotros. Volvemos a la dicotomía de escoger entre la salud y la economía. En este sentido, queremos expresarles que en el gobierno de la gente le apostamos a las dos. Niveles de desempleo del 20% superiores también pueden llevarnos a una catástrofe en la ciudad de igual magnitud si no tomamos las medidas adecuadas para reactivar la economía. Por eso, siempre hemos respetado nuestra premisa. La apertura gradual e inteligente solo se dará si se cumplen los protocolos de bioseguridad en la ciudad y, a su vez, contamos con unos indicadores de impacto de la pandemia que sean estables y aceptables. Es por esto que las pruebas pilotos de restaurantes e iglesias no serán realizadas hasta que la sociedad entienda en cada uno de los sectores que deben cumplir con indicadores mínimos de cumplimiento. Hoy, en su mayoría, aún nos encontramos lejos de llegar a niveles aceptables del 70%, exceptuando el sector centro y norte. Una vez lleguemos a ese punto, podremos considerar lanzar los pilotos siempre y cuando tengamos indicadores de la pandemia estables y aceptables. Con respecto a estos indicadores podemos decir, a la fecha, contamos con más de 800 camas hospitalarias libres, lo que nos da cierto grado de tranquilidad. La tasa de duplicación de casos confirmados de COVID-19 en días se encuentra alrededor de 10, lo que también resulta aceptable. La preocupación hoy recae sobre la disponibilidad de camas UCI en la ciudad, que con corte al día de ayer solo contábamos con 17 entre todas las IPS y el Hospital San Jerónimo. El primer nivel de atención por ahora se encuentra estable. Por eso, en cabeza del alcalde, hemos elevado peticiones al Ministerio de Salud
para coayudar aportando atención en niveles que no son nuestra competencia. Ahora, si bien hoy tenemos problemas en la disponibilidad de UCIs, consideramos que la fórmula para ganarle la batalla al coronavirus se basa en el seguimiento y búsqueda activa de casos en la ciudad, así como también en la atención temprana de la enfermedad. Desde la Secretaría de Salud hemos venido trabajando para identificar cercos epidemiológicos. Hemos desarrollado plataformas tecnológicas para el control de aforos en conglomerados. Tenemos sitios de aislamiento y también contamos con nuestro call center COVID-19, en donde todos los ciudadanos pueden llamar para atención personalizada a través de la telemedicina. Recuerden, el COVID-19 no solo se trata con UCIs. Con base en estas estrategias, hemos identificado ciertos conglomerados y sectores poblacionales que estamos tamizando a través de pruebas rápidas. Fue así como detectamos que en el Mercado del Sur existe hoy un alto riesgo de contagio para las personas que lo visitan. De 85 muestras tomadas, 18 resultaron con IgG e IgM positivas, lo que caracteriza inmediatamente a dichos pacientes como sospechosos de COVID-19. Adicionalmente, 55 de los tamizados presentaban síntomas asociados al coronavirus. Por lo anterior, en esta plaza pública se deben tomar medidas drásticas con el fin de reorganizarlo y poder brindarle seguridad sanitaria tanto al comprador como al vendedor. De la misma manera, venimos trabajando con el Gobierno Nacional para adelantar en Montería un piloto de la estrategia PRAS, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible. El objetivo principal de dicha estrategia, a grandes rasgos, es lograr romper la cadena de contagio de la enfermedad, identificando los contactos estrechos de los casos confirmados con COVID-19 y de esta manera, en una ventana de 3 días, aislarlos de manera sostenible antes de que puedan contagiar la infección. Hoy contamos con muchos de los insumos que se requieren para su implementación. Nuestro call center y nuestros rastreadores ya se encuentran trabajando en ello. Redoblaremos esfuerzos en equipos de atención inmediata en campo, en el aislamiento sostenible de los sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos. Los invitamos, en el marco de la estrategia, para que desde el día de hoy empiecen a diligenciar un diario de las personas con las que tuvieron contacto, anotando lugar y fecha del evento. Trabajando todos de la mano, lograremos salir victoriosos y ganarle la batalla al COVID-19. Muchas gracias. Buenos días. Agradable poder compartir con ustedes esta mañana y conocer de primera mano que este ente territorial, que es una unidad administrativa, ¿verdad?, en donde se hacen todas las ejecutorias que se operan o que se legislan desde el nivel nacional, está atendiendo cada situación con fundamento en sus competencias. Y hoy ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esas? Los sistemas nacionales de salud se crean como un objetivo muy puntual para que se atienda a la población. Y hoy nosotros, como municipio, como unidad administrativa ejecutora de las políticas del nivel nacional, tenemos una competencia muy puntual. ¿Cuál es? Atender la baja complejidad, el primer nivel de atención, que consiste en todas las atenciones prehospitalarias, en las atenciones de salud pública, a través de la organización y ejecución de los planes institucionales de salud pública y atender la hospitalización de baja complejidad. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué si existen camas de primer nivel? Porque ustedes hicieron expansión. Porque es que Montería es un municipio que tiene 500.000 habitantes y el 70%, 80% de la población está en el área urbana. Quiere decir que cuando se constituyó la S-Vida-Sinú, el número de camas para la atención intrahospitalaria era insuficiente. Cuando se presenta un tipo de situación de estas, como una pandemia, nosotros, ¿cuál es la puerta de entrada del sistema? El primer nivel. Por lo tanto, debíamos estar preparados para ello. Mas, sin embargo, han sido tan buenas las medidas que se han tomado que el primer nivel en la parte intrahospitalaria ha sido de baja atención. Por eso hoy nosotros queremos
elevar ese centro de atención que se constituyó de conformidad con las normas que el nivel nacional ha dado, se eleve para atención de medicina crítica y con eso podamos aunar esfuerzos con el departamento, apoyarlo y poder atender la población de Montería. Entonces, es bien importante que entendamos que nuestras competencias las estamos ejecutando, pero queremos, a través del proceso de complementariedad, que también lo contiene la norma, poder dejar claro que el municipio también puede asumir esas competencias. Entonces, es importante seguir trabajando con las comunidades, seguir trabajando con el distanciamiento social, seguir trabajando con el lavado de manos y el uso obligatorio del tapaboca. La salud se creó como un servicio público. Hoy es un derecho fundamental y tiene como pilar básico el autocuidado. Si nosotros no nos cuidamos como personas, no hay nadie quien nos cuide. Los servicios de salud solo forman una parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que está constituido por el Ministerio, la Superintendencia, la GPS y también las entidades prestadoras de servicios de salud. Entonces, Montería, desde su competencia, está preparado para afrontar la pandemia, pero vamos a complementar las acciones que le corresponden al departamento mediante la solicitud que se hizo para elevar las acciones del Happy Lora a atención de medicina crítica, que es donde tenemos el cuello de botella en la atención intrahospitalaria. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado a visualizar y también poder transmitirle a todos los monterianos lo que nos corresponde. Hay unas medidas muy claras que vamos a tomar. La primera de ellas, y tienen que ver con disminuir la velocidad de contagio del coronavirus, que es lo más importante. Cambio del pico y cédula a partir del próximo lunes 13 de julio. Saldrán solamente 2 dígitos al día. Segundo, ley seca y toque de queda los próximos 2 fines de semana, del 11 al 12 de julio y del 18 al 21 de julio. El horario lo vamos a reglamentar a través de un decreto y lo daremos a conocer. Tercero, cierre del mercado del sur a partir del miércoles 8 de julio hasta el 12 de julio. Desde el próximo lunes 13 de julio inicia una nueva regulación. Estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Agricultura en cómo podría ser esa regulación para que sea no solo efectiva, sino que le dé garantías tanto a los comerciantes como a los vendedores. Y lógicamente también a los compradores que van al mercado del sur. Y esto nos permitirá tener unas medidas con un servicio especial que preserve la vida y la salud y mantenga ese equilibrio que tanto nos preocupa, que es también preservar la economía. Cuarto, cierre de barrios por sectores y cuadras. Hay barrios donde están concentrados varios casos que tenemos ya georreferenciados, como lo decía nuestro gerente COVID, a través del uso de la tecnología y también la plataforma Curva. Vamos a iniciar con barrios como Cantaclaro, La Pradera, El Dorado, La Granja, Las Acacias y Santa Fe. Serán cierres focalizados para mantener controlada la alta propagación. Nos apoyaremos con la policía y con el ejército. Y a partir del próximo lunes, por 5 días, se va a restringir en Montería al parrillero por una sola semana para cortar la alta tasa de contagio. Son medidas que hemos consultado, que hemos verificado, que hemos trabajado con el gobierno nacional. Son medidas que van encaminadas con un objetivo fundamental, que es salvar vidas. Yo les quiero hacer un llamado a los comerciantes, a los gremios. Esto tiene que ser también entre todos. El esfuerzo tiene que ser compartido. No queremos tomar medidas que restrinjan la economía, que nos hagan retroceder, pero hoy más que nunca se requiere el concurso de todos
de que todos aportemos, de que todos los sectores entiendan de que este momento es histórico, que esto no está en los libros, no hay referencias de los últimos 80, 100 años quizás, de lo que hoy estamos viviendo en el mundo y que Montería no es exento de eso. Por eso les pido a todos responsabilidad, les pido a todos acatar las normas, activar los protocolos de bioseguridad, entender de que nos corresponde hacer lo importante para no hacer lo urgente, de que nos corresponde usar el tapaboca de manera obligatoria, mantener distanciamiento físico, lavarnos muy bien las manos. Yo quiero decirles, amigos de Montería, que son medidas que estamos tomando con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la rigurosidad, con toda la evidencia científica, activándonos en la probabilística, en la bioestadística, en lo que tenemos que hacer para preservar la vida y la salud. Yo quiero desde aquí, desde la Alcaldía de Montería, que en la margen izquierda, desde Centro Verde, enviarles un saludo fraterno a todos, dándoles las gracias a Dios por permitirme estar con ustedes hoy dirigiendo. Y decirles que no me canso de darles las gracias por esta gran oportunidad, por esta gran responsabilidad. Aunque a veces creo que esto puede ser una pesadilla, pero no, la estamos viviendo y la tenemos que afrontar entre todos, con total responsabilidad. Por eso, amigos de Montería, hoy lo que estamos aquí viviendo es serio y se requiere el apoyo de todos. A mí me preocupa mucho que sectores de la ciudad no hayan entendido ese mensaje. Sectores de la ciudad los fines de semana hagan fiestas y tengan aglomeraciones. Eso no es responsable, eso no es pensar en Montería, eso no es pensar en las familias vulnerables, eso no es pensar en los motociclistas, eso no es pensar en los que viven del día a día, no es pensar en el comercio, no es pensar en la salud y en la vida. Hemos hecho un esfuerzo enorme y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. Vamos a escuchar a nuestro secretario de Gobierno, Gabriel Moreno, para que nos comente cómo va a ser la intervención en el Mercado del Sur. Buenos días, señor alcalde, al equipo de trabajo y por supuesto a los amigos de los medios de comunicación. La primera tarea a la cual asumimos fue asistir el día viernes al Mercado del Sur, hacer todo un diagnóstico de la situación real que se vive allí. Identificamos algunas situaciones muy preocupantes, como lo es, en primera instancia, el no cumplimiento del horario de carga y descargue, que está por decreto regido. Segundo, la ocupación del espacio público, tanto por vendedores ambulantes y estacionarios. Tercero, la disposición final de las basuras. En cuarto aspecto, la falta de drenaje de las aguas, lo cual hace también un aspecto importante a nivel sanitario. Y entre otras muchas, la falta de conciencia tanto de los comerciantes, de los coteros, de los vendedores y también de las personas que visitan habitualmente para adquirir allí sus alimentos. Ante ello y las pruebas que se realizaron el día viernes de tamizajes, nos llevan a tomar esta decisión, la cual es de la Secretaría de Gobierno en articulación con todas las demás secretarías y un equipo que se conformó el día sábado, se van a hacer todas las actuaciones necesarias para garantizar en primera instancia la cadena de distribución de alimentación para la ciudad, así que no va a haber ningún inconveniente en la ciudad a nivel de alimentos, y en segunda instancia que sirvan esos 5 días para prestar administrativamente y además en conciencia ciudadana de que a medidas drásticas es porque hay necesidades drásticas y que en la medida en que no sigamos acatando los protocolos, vendrán más medidas que serán ejercidas con total vehemencia. En este sentido, señor alcalde, le quiero decir que desde el día de hoy se hace oficial, a manera de un acto administrativo, la conformación del comité, en el cual hacen parte, entre otras entidades, los organismos de socorro, está por supuesto cada una de las secretarías de despacho, asimismo Policía Nacional, Ejército, y además de ello también queremos vincular a los comerciantes para que hagan parte de este comité y así tomar decisiones que sean socializadas, concertadas, y además de ello que nos ayuden a socializar con sus comerciantes en el sitio. En segunda instancia, señor alcalde, lo comentaba usted, el cierre de los barrios. Ya disponemos desde hoy a partir de las 2:30 de una reunión con los comandantes respectivos de Policía y Ejército. La idea es revisar cómo va a ser esa materialización de los cierres por barrios. Vamos a tener que hacer un trabajo muy coercitivo, un trabajo de control tanto de salidas y entradas, estableciendo que solamente casos muy fortuitos podrán salir del mismo para evitar así la proliferación de los casos en la ciudad. Y tercero, en articulación con la Secretaría de Tránsito, haremos las gestiones necesarias para socializar la medida de restricción de parrilleros durante una semana. Asimismo, aprovecharemos estos 5 días para hacer tamizajes y pruebas a toda la población motociclista de la ciudad. Instalaremos puntos itinerantes durante diferentes puntos de la ciudad,
a fin de que cualquier motociclista pueda llegar a hacer la prueba, ejercer ahí un cerco epidemiológico y lograr en 5 días tener un balance final de cómo estamos en este tipo de casos en la población motociclista. Creo, alcalde, que con esto tenemos garantizado por lo menos las primeras medidas, que serán, como digo, ejercidas en acompañamiento con los diferentes organismos de control y que serán por el bien de la ciudad. Nos vamos a meter a los barrios, vamos a hablarles de frente a la comunidad. No necesitamos muertos andando por la calle para que entendamos que esta es una pandemia que ataca. Si queremos una Navidad no más parrandera, pero sí un poco más tranquila y menos dolorosa, tenemos que trabajar hoy. Así que la conciencia ciudadana será lo que nos permitirá disminuir los casos, aislar a las personas y que entendamos que no estamos en momentos ni de parrandas ni de fiestas. Hemos hecho ejercicio el fin de semana con la policía y es triste, señor alcalde, tener que decir, tanto en la parte de la propiedad horizontal, como son viviendas, apartamentos, conjuntos residenciales, la gente sigue haciendo fiesta. Y no podemos tener un policía para ir a cada una de las fiestas. Llega la policía y solamente con la luz de la patrulla enseguida se meten para la casa. Entonces no puede ser posible que la gente no entienda que este es un asunto de extrema necesidad, donde nos afectamos nosotros y afectamos al resto de los ciudadanos. Con eso pues terminamos por hoy. Oportunamente estaremos socializando cómo se garantiza la cadena de abastecimiento de alimentos en la ciudad. Muchas gracias. Gracias, apreciado secretario. Yo creo que ha quedado muy claro los puntos tratados hoy. Quedó muy claro nuestras competencias, el trabajo que hemos hecho articulado con la gobernación, con nuestro gobernador Orlando Benítez, con el trabajo que hemos hecho desde la Secretaría Municipal, la Gerencia COVID, la Secretaría de Gobierno, con el Comité Científico, que ha sido fabuloso y de gran aporte, y nuevamente darle bendiciones y pedirle a Dios que proteja a todos los monterianos. Muchísimas gracias.